Buenos días, gracias por su participación en este simposio. Este es un día muy importante para nosotros debido a nuestro aniversario número 32. Y a lo largo de todo este tiempo hemos podido establecer muy buenas relaciones con nuestros clientes, proveedores y colaboradores. Y esperamos seguir brindándoles nuestro soporte técnico. A continuación, iniciaremos con nuestra primera presentación. Necesidad de estándares de metabolitos en los reglamentos globales sobre pesticidas. La expositora es Mónica Martínez, especialista de producto del EGC, cuya entidad es el Instituto Nacional de Metrología de Inglaterra. Gracias. Ok. Hola, buenos días para los que me están escuchando desde Latinoamérica y buenas tardes para los que me están escuchando desde España. Bienvenidos a este seminario sobre la importancia de los metabolitos. Esperaremos un ratito para que la gente se acabe de conectar y mientras tanto me voy a presentar. Mi nombre es Mónica y soy la especialista de producto de las líneas de medio ambiente, contaminación, alimentación, petroquímica y metalurgia para el EGC Standards en España. Y hoy hablaremos brevemente sobre la necesidad de tener bien definidos y asignados los metabolitos para poder cumplir los reglamentos globales sobre pesticidas. Al final del seminario se pueden hacer preguntas escribiendo en la casilla del panel que aparece a la derecha de sus pantallas. Rogamos que no lo hagan durante el mismo, ya que podríamos perder alguna de las preguntas. Esperaremos unos segunditos más para dar tiempo a que todo el mundo se conecte y empezaremos. Buenos días, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos pues, al seminario sobre la importancia de los metabolitos. Al final del seminario se podrán hacer preguntas en la casilla del panel que aparece a la derecha de sus pantallas. La definición de pesticida apareció en 1964. La palabra pesticida proviene del latín y tiene dos raíces. Cida, que significa matar, y pest, que significa plagas. De hecho, un pesticida o plaguicida es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluyendo las especies indeseadas de plantas y animales durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución, elaboración de productos agrícolas, alimentos y piensos. De hecho, en toda la cadena alimentaria se pueden encontrar o utilizar pesticidas. El término general se aplica a un amplio espectro de compuestos: insecticidas para la eliminación de insectos, herbicidas para la eliminación de plantas no deseadas, fungicidas para la eliminación de hongos, etc. Hay más de 1.600 pesticidas listados en el Manual de Pesticidas, pero de hecho solo más o menos la mitad, unos 800, son legales y se pueden utilizar. El resto están prohibidos. Los pesticidas han estado siempre muy regulados en los sectores de alimentación y medio ambiente, pero ahora también la industria farmacéutica, la medicina tradicional china y la del cannabis empiezan a necesitar normativas y controles. El análisis de pesticidas es crucial para poder crear nuevas bases de datos, poder identificar los metabolitos y establecer los límites máximos de residuos, o LMRs. Para que un nuevo pesticida pueda ser aprobado y registrado, el productor debe primero asegurarse que existe un estándar de referencia del pesticida, pero no solo del pesticida, sino también de todos sus metabolitos. Por ejemplo, hemos tenido un caso muy reciente de un importante fabricante de
pesticidas que no conseguía la aprobación para sacar un pesticida nuevo al mercado, porque el pesticida existía como estándar, pero no sus metabolitos. Este fabricante acudió a Dr. Instofer, Dr. Instofer le pudo sintetizar los metabolitos y el fabricante pudo sacar al mercado el pesticida. En cada país hay distintas normativas. En la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, la normativa 1107 del 2019 hace referencia a la puesta en el mercado de los productos fitosanitarios. La 396 del 2005 establece los límites máximos de residuos permitidos, que es la cantidad máxima de residuo de pesticida que está permitido encontrar en alimentos y piensos. También en Europa, la normativa del 2013-30 establece estos mismos límites, pero para el análisis de aguas, ya sean de consumo, recreacionales o continentales. En Estados Unidos, en cambio, se rigen por las normativas de EPA, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. En total hay En total hay 53 métodos EPA que hacen referencia a los residuos de pesticidas del medio ambiente. Están clasificados en series. Así, las series 500 hacen referencia a los límites máximos de pesticidas que se pueden encontrar en aguas potables. Los 600 en residuos municipales e industriales. Las 8000 en aguas freáticas y residuales, etc. China también tiene sus propias normativas que se parecen a los métodos EPA de Estados Unidos para el medio ambiente y a las europeas para alimentación. ¿Qué es un metabolito? El metabolito es una palabra de origen griego, metabole, que significa el transformado, el cambiado, el modificado. Los metabolitos se forman mediante procesos bioquímicos naturales en humanos, insectos, animales, plantas y microorganismos para inactivar y excretar un compuesto no deseado. El proceso se llama metabolismo y consta de dos fases. En la fase 1 del metabolismo intervienen procesos como oxidación, reducción, hidrólisis y tenemos tres posibles resultados. Uno es que la sustancia original sea farmacológicamente activa, pero la molécula resultante, el metabolito, sea totalmente inactiva. Dos, que la sustancia original sea farmacológicamente activa y que uno o varios de sus metabolitos sean activos, pero en menor potencia, o bien que lo sean en mayor potencia. Como por ejemplo el caso de la diapositiva, en la que tenemos el imidacloprid, que es un insecticida, y que su metabolito, el imidacloprid oleofin, es 16 veces más potente que es la molécula madre. Y el tercer caso es que el compuesto inicial sea farmacológicamente inactivo y uno o más de sus metabolitos se lo sea. Este tipo de compuestos se llaman profármacos. Por esta razón es de suma importancia que no solo los pesticidas estén regulados, sino también todos sus metabolitos. En la fase 2 del metabolismo, el metabolito se une a una molécula polar para ser eliminado en la orina en el caso de los animales. Los metabolitos de la fase 2 raramente son activos farmacológicamente o raramente son tóxicos. Aquí tenemos varios ejemplos de la fase 1 del metabolismo. Por ejemplo, el glifosato, que es un herbicida organofosforado no selectivo y sistémico de extrema toxicidad y peligrosidad, fue desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos, en especial los perennes. El glifosato es absorbido por las hojas y no por las raíces. Lo creó Monsanto bajo el nombre de Roundup y ha sido uno de los herbicidas más utilizados en todo el mundo.
y también uno de los que ha creado más controversias. La patente de Monsanto finalizó en el año 2000. Su principal metabolito es el AMPA, el ácido aminometilfosfónico, que es tan tóxico como la molécula madre. Otro ejemplo sería el paración. El paración es un insecticida y acaricida organofosforado que es altamente tóxico para la mayoría de los organismos, incluido incluso para los humanos. Uno de sus metabolitos, en cambio, el 4-nitrofenol, es totalmente inofensivo. Y el tercer ejemplo sería lo siento, el tercer ejemplo sería el caso del proticonazol. El proticonazol es totalmente inactivo, pero cuando se metaboliza, cuando entra a la planta, en el destioproticonazol, que es un fungicida altamente potente. El análisis de metabolitos es pues, necesario para garantizar el uso seguro de pesticidas, asegurar el cumplimiento de las normativas y perseguir el uso fraudulento de los pesticidas. El reglamento de la Unión Europea 396/2005, que fija los límites máximos de residuos, está en constante evolución e integra, cuando ello es necesario, los metabolitos en la definición de residuos de pesticidas. Por ejemplo, el fluopiram aparece en la lista de pesticidas bajo el código 1.000.000 como fluopiram o bajo el código 1.040.000, que es la suma de fluopiram y su metabolito fluopiram benzamida, expresados como fluopiram. Otro ejemplo, hasta hace poco la definición de residuos para el 2-fenilfenol comprendía solo esta molécula. Tras la publicación del reglamento 2018/78 de la Unión Europea, la definición de residuos incluye el 2-fenilfenol como suma del 2-fenilfenol y sus metabolitos, expresados como 2-fenilfenol. Otro ejemplo sería la flonicamida. En el reglamento de límites máximos de residuos se define como flonicamida, suma de flonicamida y sus dos metabolitos, TFNA y TFNG, expresados como flonicamida. Para los pesticidas permitidos en alimentos, la determinación de los límites máximos de residuos, LMR, se basan en estudios sobre la persistencia y la toxicidad y varían de un Estado miembro a otro y también en función de los alimentos. Por ejemplo, tenemos el caso del malación, que se expresa como malación, pero es la suma de malación y su metabolito, el maloxol. Los límites máximos de residuos permitidos para distintas frutas cítricas es de 2 miligramos por kilogramo. Un pesticida a veces se metaboliza en cuestión de días o semanas, con lo que su detección se hace imposible y el uso abusivo puede pasar inadvertido si solo estamos buscando el pesticida como tal. De ahí la importancia de conocer los metabolitos de cada sustancia activa y también la necesidad de buscarlos cuando sospechamos presencia de pesticida en cuestión. Por ejemplo, el DDT es un pesticida organoclorado que se sintetizó por primera vez en 1874. Se utilizó en Estados Unidos hasta su total prohibición en 1972. Se metaboliza en DDD y DDE. Afecta al sistema nervioso central y tiene una vida media de unos 15 años. Contaremos un caso real. Se encontraron grandes cantidades de DDT en un lago cercano a una granja. El granjero afirmó que él no fumigaba con DDT y que los posibles restos de DDT provenían de los años 60 o 70, cuando sí se podía utilizar el DDT. Pues bueno, un estudio detallado de las concentraciones de DDT y de sus dos metabolitos, el DDD y el DDE, demostró que el ratio entre ellos implicaba que el DDT había sido fumigado recientemente y el granjero fue
penalizado. El análisis del perfil de metabolitos también nos puede dar información sobre el origen de la contaminación y determinar si ha sido un uso legal o contaminación cruzada. El Pyrimicar es un insecticida que se utiliza mayoritariamente para el control de los pulgones en vegetales. Puede actuar por contacto o sistémicamente. Si actúa sistémicamente, es decir, absorbido por la planta y transportado por su interior, se metaboliza en desmetilpirimicar y en N-formilpirimicar, mientras que si solo actúa por contacto no se metaboliza. Se encontró Pyrimicar en un apio orgánico. Supuestamente en cultivos orgánicos los límites permitidos de residuos es 0. Teníamos pues dos posibles escenarios. Que el granjero hubiese fumigado los campos con Pyrimicar ilegalmente, ya que era cultivo orgánico, o que el Pyrimicar procediera de contaminación cruzada, por ejemplo, de las cajas de cartón que contenían el apio y que podían haber sido fumigadas con anterioridad. Pues un análisis del contenido en Pyrimicar y sus metabolitos nos daría la solución. Si solo aparecía Pyrimicar, el apio no había sido fumigado con el pesticida. Pero si aparecía Pyrimicar y sus dos metabolitos, implicaba que sí, que el campo se había fumigado con el pesticida. En este caso solo apareció el Pyrimicar, consecuencia de la fumigación del local de almacenamiento para acabar con las moscas y mosquitos que había impregnado las cajas que posteriormente contenían el apio. En este caso fue contaminación cruzada, contaminación cruzada y no un delito. Pero bueno, al pobre granjero le fastidiaron el cultivo orgánico. Existen una serie de metabolitos llamados marcadores. Son aquellos que aparecen siempre y nos indican la presencia del pesticida, así como de sus metabolitos. Para simplificar los análisis multiresiduos e incluir menos referencias, podemos utilizar marcadores. Por ejemplo, para el forato, un insecticida organofosforado, el metabolito forato-sulfona aparece como mayoritario y se considera un marcador. Por lo tanto, en un primer screening, si sospechamos de la presencia de forato, solo necesitaríamos buscar el forato-sulfona. Y si este está presente, buscar el forato y los otros metabolitos. Si la sulfona no está presente, el resto tampoco no lo estarán. Nos ahorramos tiempo y dinero en un primer screening. Debido a la disponibilidad de instrumentación analítica más sofisticada y la conciencia del potencial riesgo que para la salud suponen los pesticidas, la tendencia en las normativas es más hacia métodos de análisis multiresiduo que analizar un analito en concreto. Os presentamos ahora nuestro nuevo kit, el Smart Solutions V700 Pestimix. Ventajas de nuestro kit, pues se analizan cientos de pesticidas a la vez. El laboratorio se ahorra tiempo en desarrollar el método, solventar problemas de compatibilidad, coelución, etc. Contiene 747 compuestos, todos ellos a 5 ppm en solo 5 viales. Incluye 74 metabolitos, 10 de los cuales son marcadores. Los mix en los 5 viales están diseñados para obtener una elución óptima en cromatografía líquida y en solo 30 minutos. Se pueden vender por separado y el número de analitos en cada uno varía. Así tenemos un vial con 216 analitos, un vial con 200, un vial con 197, un vial con 99 y un vial con 35. Este vial con los 35 analitos son los 35 pesticidas con una vida muy corta. ¿Cómo empezó Dr. Instoffer a interesarse por los metabolitos? Pues un cliente encontró dos picos no esperados en el cromatograma de la tracina. Estos dos picos
acudió al doctor Instoffer para que investigara y el doctor Instoffer vio que correspondían a 2 metabolitos de la atracina. Fue así como en el 1990 empezó el interés del doctor Instoffer por los metabolitos, empezamos a estudiarlos y a sintetizarlos. A principios de los 90, el doctor Instoffer fue el primer proveedor mundial del rango completo de las triacinas, atracina, cimacina, terbutilacina, propacina, etc. Y eso fue solo el principio, porque ahora tenemos 3.487 estándares de pesticidas, que supone el 40% de nuestro portafolio. 650 de estos casi 3.500 estándares son metabolitos. 95 se añadieron el año pasado. 269 son pesticidas deuterados y 31 de estos 269 son metabolitos. Tenemos aproximadamente 3.200 compuestos en distintos formatos. Sustancia pura, en disolución de un componente o multicomponente. Y el 88% de nuestros productos tienen la acreditación ISO Guide 17034. El objetivo es llegar al 100%. Veremos ahora un ejemplo de la información que podemos obtener en nuestra página web. Perdón. No. Pues parece que no podemos. Sí que podemos. Buscaremos, por ejemplo, la atracina. Vemos que el buscador nos devuelve, pues, en la primera página vemos el nombre del compuesto, el código de producto, el número CAS, el peso molecular, la acreditación que tiene, la cantidad que tenemos en stock y la fórmula molecular. Si vamos a detalles del producto, vemos que nos da información sobre sinónimos. De nuevo tenemos el código de producto, el número CAS, el formato, que en este caso es una sustancia pura. Tenemos también el número de lote, la caducidad, la fórmula molecular, el peso molecular, la estructura molecular, la acreditación, la categoría pues es un herbicida. Si seguimos bajando, vemos la cantidad del vial, de nuevo la cantidad en stock. Si seguimos bajando, tenemos la documentación. En este caso tenemos el certificado de análisis y la hoja de seguridad. Si clicamos aquí, en la casilla, vemos que para este caso la tenemos disponible en español. Si no fuera así, nos envían un correo electrónico y se la enviaríamos. Si seguimos bajando, tenemos información adicional sobre el producto, que serían los datos analíticos, que nos da el número de CAS, la fórmula molecular, el peso molecular, la masa exacta, el código SMILES, el código INCHI y el nombre según la IUPAC. Tenemos también información sobre almacenaje y condiciones de envío. En este caso serían temperaturas ambientes, el país de origen, que es Alemania, y el código tarifario. Información también sobre el formato. En este caso es una sustancia pura. Si fuera una disolución, aquí tendríamos información sobre el disolvente. Y si seguimos bajando al final de la página,
es donde tenemos la información sobre productos relacionados y metabolitos. En los productos relacionados tenemos los isótopos y metabolitos, pues los metabolitos disponibles en Dr. Instoffer. Por ejemplo, si vamos a la segunda, atracin desetil, vemos también el código de producto, el número CAS, el formato, que es una solución puro, un producto puro, el número de lote, la caducidad de este lote, peso molecular, fórmula molecular, la categoría, el tipo, que es un metabolito, la estructura molecular y la acreditación. Si seguimos bajando, también tenemos información sobre productos, bueno, también sobre el certificado de análisis, hoja de seguridad. Y si seguimos bajando, información analítica, información sobre el almacenamiento y envío y productos relacionados, que en este caso tendríamos pues, el isótopo. Y bueno, esto ha sido todo. Si tenéis cualquier pregunta y me estáis escuchando desde España, podéis enviar un correo electrónico a mi atención. Y para los que me estáis escuchando desde Latinoamérica, tenéis que contactar con la oficina de Alemania. El correo electrónico es este correo general, que es de e@lgcgroup.com. Os animo a que nos sigáis en todas las redes sociales, en LinkedIn y en Twitter. Y bueno, y llega el turno de preguntas que podéis escribir en el panel que tenéis a vuestra derecha. Vale, me preguntan si la acreditación ISO Guide 17034 es para el portafolio completo de una empresa acreditada o se obtiene producto a producto. La acreditación 17034 es por producto y por método. O sea, no es global para la empresa, sino es para cada pesticida y aquel método tenemos la acreditación 17034. En caso de, me preguntan también, en caso de que sea producto a producto, ¿dónde se acredita? Sí, viene reflejado en el certificado de análisis. En el certificado de análisis hay, en la cabecera pone el tipo de acreditación que tenemos, que aquel producto tiene. A ver, un momentito. Fabricando los dibujos solo para material del fin deben permitirlos bajo la... A ver, un momentito, porque es que... Me comentan, dado que requerimos el valor de incertidumbre para estándares analíticos, un fabricante nos indicó que solo para material de referencia certificado deben emitirlos bajo acreditación 17034. A ver, la acreditación 17034 implica que sí que siempre hay que dar un valor para la incertidumbre. Y para la 17.025 también. O sea, siempre hay que, el valor de la incertidumbre tiene que estar siempre presente para un material de referencia. Me dicen si esta presentación puede ser descargada. A todos los asistentes os enviará un link con la grabación de esta presentación. A ver, un momentito.
Me preguntan por qué entre fabricantes hay diferencia en temperatura de conservación. Así, Dr. Instoffer puede decir conservar a 4 grados y otra marca a temperatura ambiente. Mm, Dr. Instoffer hace estudios de estabilidad y, por ejemplo, sabe que todos sus patrones son estables a temperatura ambiente durante al menos una semana. Eh, y después sí, a partir de esta semana hay que conservarlo pues a 4 grados o a 18. Pues no lo sé, el criterio, imagino que depende de cada fabricante. También puede ser en función del disolvente, si no es una sustancia pura. Aquí ya no puedo, no sé por qué puede variar de un fabricante a otro. Porque algunos estándares tienen fecha de vencimiento si algunos compuestos son muy estables. Eh, bueno, sí pueden ser muy estables, pero se supone que pueden tener una vida no indefinida. De todas formas, tenemos patrones con caducidades de 5 y 6 años, de 5 años seguro, para algunos pesticidas y herbicidas. Yo creo que es por seguridad, porque a lo largo de todos estos años pues, pueden haber cortes de luz, pueden haber alteraciones. Yo creo que es por seguridad. Vale. ¿Hasta cuándo? Sí. Vale. Me preguntan hasta cuándo los productos deuterados estarán restringidos para su venta en América. Pues la verdad, como ahora ya desde España no llevamos Latinoamérica, no tenía conocimiento que estaban restringidos. Bueno, de hecho, nosotros en España estamos teniendo también restricciones para importar los productos deuterados desde Estados Unidos. Mm, no lo sé. La verdad, no lo sé. No tenía conocimiento. Puedo intentar averiguarlo. Todas las preguntas las revisaré después porque puede que me haya dejado alguna y contestaré personalmente si veo que alguna no la he respondido. Me preguntan si los estándares están por debajo en jerarquía al material de referencia certificado. Es distinto, o sea, un estándar también puede ser un material de referencia certificado. Por lo general, llamamos material de referencia cuando es una matriz real, o sea, cuando estamos hablando de un alimento, de un agua, de un suelo, y llamamos estándar de referencia, que también puede ser certificado, a un patrón puro. O sea, cuando estamos hablando de un pesticida, ya sea sustancia pura en disolución o de un componente o en disolución de muchos componentes, estaremos hablando de estándares de referencia, certificados o no certificados, en función de si tienen la 17034 o si no la tienen. Y si estamos hablando de una matriz, de un agua, de un suelo, con los analitos que sea, ya sean inorgánicos o sean orgánicos, estaremos hablando de material de referencia, que puede ser certificado, si tiene la ISO-CAI 17034, o no certificado si no la tiene. Me preguntan que la fecha de caducidad también es para garantizar la incertidumbre. Pues sí, porque por muy estable que un patrón sea, siempre puede haber cambios. Y sí, entonces la fecha de caducidad garantiza la incertidumbre. ¿Cómo podemos extender el periodo de vencimiento de un estándar? Por lo general no se puede. Por lo general no se puede extender.
al menos para los patrones de los que estamos hablando ahora. Hay algún otro tipo de patrón, como los que son en base metálica, que estos sí que en algunos casos se puede, la caducidad se puede extender, pero en estándares de este tipo analíticos, pesticidas, herbicidas o cualquier otra solución inorgánica, no se puede extender el vencimiento del estándar. ¿Se pueden retestear una vez vencidos? No acabo de entender la pregunta, pero si, o sea, una vez ha vencido, siempre puede hacer más pruebas. Lo único es que el proveedor no será responsable de los resultados. No sé si iba por ahí la pregunta o era la misma pregunta expresada de otra forma que la anterior, ¿no? Que si se podía extender el periodo de vencimiento de un estándar. Recertifican estándares, es decir, una vez alcanzada la fecha de vencimiento, bueno, es la misma pregunta que antes. No se recertifican. No sé, es la misma pregunta que las dos anteriores, expresada de otra forma. No se puede extender la vida de una vez vencido el estándar, ha vencido. Que venza la fecha de caducidad, repito, no significa que si ustedes lo analizan, los resultados sean los mismos que los del certificado de análisis. Pero si no lo fueran, evidentemente el proveedor ya no se hace responsable. De todas formas, siempre, y es muy importante, siempre que hablamos de caducidad es del vial no abierto. Una vez se abre el vial, la caducidad queda anulada, es decir, ya no nos hacemos responsables porque no sabemos cómo el cliente lo va a conservar o lo va a manipular. Nos preguntan si nuestros estándares son estándares secundarios. No, los patrones de Dr. Instoffer son estándares primarios. A ver, no se puede... Bueno, me comentan que si el estándar no fue abierto, ¿por qué no se puede extender con un nuevo análisis? Bueno, normalmente no lo hacemos porque, bueno, esto lo puedo consultar, pero normalmente no se hace. La caducidad es la caducidad que hay y no se puede hacer un nuevo test, porque el estándar que el fabricante, que nosotros podemos tener en fábrica, ha estado en condiciones súper controladas de almacenamiento, temperatura, humedad, luz, etc. En cambio, no sabemos cómo el usuario final ha controlado estas condiciones de almacenamiento. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. De todas formas, repito, pueden hacer todas tus consultas en función del país de Latinoamérica donde estén, pues a sus distribuidores allí. Yo volveré a mirarme todas las preguntas que han surgido hoy durante la presentación y si hay alguna que no he contestado, pues la contestaré personalmente. Monica, I can see one of the questions is around a pestimix for GC.
I haven't Just to seen say that will come in a few months' time. If you could please translate. what, sorry? Pestimix for GC will come Yeah. in a couple of months' time, 2 months' time. Ah, vale, ok. Me preguntan si habrá el pesticida, el kit de pesticidas para cromatografía de gases. Pues este mix está disponible para cromatografía de gases en un par de meses, 2 meses y medio, una cosa así. Okay, I think that's all the questions, Monica. Yeah, I think so. Okay. Good. Thank you to everyone. Yeah, gracias a todos por su asistencia y ya está. If there are any further questions, we can follow them up afterwards. Vale. Si hay más preguntas que no hemos podido contestar porque se nos está acabando el tiempo, las contestaremos en los próximos días porque vamos a revisar todas las preguntas que han entrado. Okay. Thank you, everyone. Yeah. Muchísimas gracias de nuevo.